Australia de noche, dos grandes grupos de luces dominan el sur del continente. En el sureste, una red brillante conecta a Sydney, Melbourne y Adelaida. Muy al oeste, Perth brilla como una de las grandes ciudades más aisladas del planeta. Pero entre ambas no hay casi nada, un enorme vacío oscuro. Esta es la región de la Gran Bahía Australiana, una costa de más de 1000 kilómetros que en el mapa parece ideal para vivir. Sin embargo, está casi completamente vacía. Entonces, ¿por qué no hay grandes ciudades en este enorme tramo de costa australiana? Todo empieza con un nombre que explica casi todo lo que debes saber: el Nullarbor. La llanura del Nullarbor, que forma todo el borde norte de la bahía, recibe su nombre del latín, nullus arbor, que significa sin árboles. Es una descripción perfectamente precisa. Es la mayor extensión continua de roca caliza del mundo. Un antiguo lecho marino de 200.000 kilómetros cuadrados que emergió del océano hace millones de años. Hoy es una planicie árida, extremadamente plana y casi sin rasgos. Conducir por la única carretera que la cruza, la autopista Eyre, es una experiencia hipnótica casi irreal. La ruta avanza en una línea recta interminable, con el horizonte vibrando en todas direcciones, bajo un cielo inquietantemente inmenso. Y el clima es igual de extremo. Veranos abrasadores que rozan los 50 grados y noches invernales bajo cero. El explorador Henry Kingsley, al verla, la llamó una anomalía repugnante, una mancha en el rostro de la naturaleza. Pero aquí es donde se vuelve muy interesante. La superficie del Nullarbor es una mentira. Toda esta planicie caliza es un paisaje kárstico, disuelto lentamente por el agua durante millones de años. No es sólida, es hueca. Bajo la superficie árida y sin árboles, existe un mundo subterráneo vasto, oscuro y silencioso, con más de 4.500 formaciones conocidas. Cuevas profundas, enormes sumideros y respiradores que inhalan y exhalan aire según la presión atmosférica. Algunas cuevas son colosales. La cueva Abra Kurri, por ejemplo, tendría la cámara única más grande del hemisferio sur. Como la región se volvió árida hace tanto tiempo, estas cuevas quedaron congeladas en el tiempo, preservando un registro perfecto del pasado. Son cápsulas geológicas, y en lo profundo de ellas, los científicos han encontrado cosas que cambian por completo nuestra comprensión de Australia. Entre ellas, fósiles intactos del tilacoleo, el león marsupial, y ecosistemas completos de criaturas ciegas y extrañas, arañas, crustáceos e incluso avispas que evolucionaron en oscuridad total y no existen en ningún otro lugar del planeta. Pero por increíble que sea este mundo oculto, es lo que ocurre cuando esta planicie hueca llega al océano, lo que define al continente entero. El Nullarbor no desciende suavemente hacia la costa. No tiene estuarios, ni deltas, ni puertos naturales. Simplemente termina. Aquí se alzan los acantilados de Bunda, la línea continua de acantilados marinos más larga y espectacular del mundo. Durante más de 200 kilómetros, el continente se corta en seco y cae en un muro vertical de caliza, que en algunos puntos desciende 120 metros directamente al océano violento. Esto no es una barrera, es una muralla. No hay forma de construir un puerto, no hay acceso al agua, solo existe un borde aterrador y hermoso. La base blanca de los acantilados, manchada por fósiles del antiguo fondo marino, enfrenta la furia constante del océano austral. Y ese océano es la última pieza del rompecabezas. La Gran Bahía Australiana no es una bahía tranquila. Está abierta a los rugientes 40, un cinturón de vientos feroces que rodea el planeta sin interrupciones de tierra. Esto crea un mar famoso por ser bravo, tormentoso y peligroso. Pero esa violencia también crea vida. Los vientos empujan el agua superficial y provocan un enorme afloramiento de agua fría y rica en nutrientes desde las profundidades. Este bombeo natural alimenta una explosión de biodiversidad, convirtiendo la bahía en uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta. Un asombroso 85% de las especies que viven aquí son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar. Es el criadero más importante del mundo para la ballena franca austral, que se reúne en el extremo de la bahía, y una zona clave de alimentación para el raro león marino australiano y el gran tiburón blanco. Esta es la realidad física del gran vacío australiano, un desierto plano, sin árboles y hueco que termina abruptamente en el acantilado más largo del mundo, que a su vez cae en un mar fértil pero brutal. Esta geografía empieza a explicar por qué nadie vive aquí, pero este paisaje no siempre estuvo vacío. Hubo personas que vivieron aquí durante decenas de miles de años, mucho más tiempo que en la mayoría de Europa. Según lo que sabemos del paisaje de esta región, lo lógico sería pensar que este lugar permaneció intacto, invisible y desconocido hasta la historia moderna.
Pero no es así. En realidad, esta tierra ha sido un hogar durante mucho más tiempo del que ha sido una barrera. Durante más de 40.000 años, esta región fue territorio tradicional de pueblos aborígenes, especialmente los Mirning. Y no solo sobrevivieron aquí, construyeron una cultura compleja en un lugar que los europeos, con su tecnología, considerarían inhabitable. Su secreto, conocer la tierra. Donde los exploradores veían un vacío sin agua, los Mirning conocían las namas, cavidades ocultas en la roca que atrapaban y almacenaban agua de la lluvia. De hecho, uno de los sitios arqueológicos más importantes de toda Australia está oculto aquí. En lo profundo de la cueva Cunalda, lejos de la entrada, en completa oscuridad, hay trazos de dedos de los ancestros. Son marcas hechas con los dedos en la caliza blanda de las paredes, datadas en más de 20.000 años. Esto no era un refugio desesperado, era un lugar de ceremonia, arte y conexión espiritual. Prueba de que una sociedad compleja prosperó aquí miles de años antes incluso de que se construyeran las pirámides. Los Mirning son el pueblo de las ballenas y sus historias del tiempo del sueño están muy ligadas a las ballenas francas australes, que regresan año tras año a los pies de los acantilados de Boondah para reproducirse. Pero este conocimiento ancestral es solo una parte de la historia humana del lugar. La otra es una historia de fracaso total, desconcertante y desesperado. Cuando los europeos vieron por primera vez esta costa, no la vieron como un hogar, vieron un muro. El primero fue el navegante neerlandés Peter Nooit. En 1627 navegó más de 1.500 kilómetros junto a los acantilados, llamando al territorio Nuitsland. Buscó una entrada, un río o señales de recursos, y no encontró nada. La marcó en sus mapas como una costa peligrosa e inútil, y se marchó. Durante más de 170 años, nadie más se molestó en volver a mirar. No fue hasta 1802, en una carrera entre expediciones británicas y francesas, cuando la costa fue finalmente cartografiada con mayor detalle. El capitán británico Matthew Flinders fue el primero en recorrer toda la bahía. Su diario parece un registro de decepción constante. Día tras día describió el mismo acantilado continuo y vertical del Nullarbor. Sin ríos, sin entradas, sin colinas, sin valles, sin madera para fuego. Para un imperio marítimo basado en barcos de madera y agua dulce, esta tierra era lo opuesto a un recurso. Era un vacío. Flinders la calificó de estéril y sin promesas, desesperadamente escasa de agua, y se sintió aliviado al dejarla atrás. Pero si la tierra era una barrera desde el mar, ¿qué pasaba desde el interior? ¿Podrían los colonos que avanzaban hacia el oeste cruzarla? Esa pregunta llevó a uno de los viajes más aterradores de la historia australiana. En 1841, un explorador ambicioso llamado Edward John Eyre partió para encontrar una ruta desde Adelaida hasta el pequeño y aislado asentamiento de Albany, en Australia Occidental. Creía que la costa árida era solo una franja y que tierra adentro encontraría praderas y grandes ríos. Estaba catastróficamente equivocado. Encontró el Nullarbor. La expedición se convirtió en un desastre lento. Atrapados entre los acantilados y el desierto sin agua, el grupo se desmoronó. Comieron sus caballos, se quedaron sin agua y solo sobrevivieron cuando uno de sus guías aborígenes, Wiley, encontró namas ocultas que el grupo de Eyre había pasado por alto. A mitad del camino, otros 2 guías asesinaron al compañero de Eyre, John Baxter, y huyeron con la mayoría de los suministros. Eyre y Wiley continuaron solos, hambrientos y al borde de la muerte. En una casualidad imposible, encontraron un barco ballenero francés, el Mississippi, anclado en una pequeña bahía protegida. El capitán los cuidó durante 2 semanas antes de que continuaran, llegando finalmente a Albany como fantasmas. El informe de Eyre fue el golpe final. La tierra quedó confirmada como un infierno, un lugar que debía evitarse a toda costa. Y aún así, los humanos terminaron construyendo algo aquí. El cambio no fue la tierra, sino la comunicación. En la década de 1870, Australia Occidental necesitaba conectarse con el resto del mundo. La única forma era tender un único y delgado cable a través del vacío, la línea telegráfica terrestre. Para mantener esa línea se construyeron pequeñas estaciones cada pocos cientos de kilómetros. Estas se convirtieron en los primeros asentamientos de la región. Lugares como Eucla y Valedonia no eran pueblos, eran puestos solitarios, atendidos por unas pocas personas cuyo trabajo era evitar que la línea quedara en silencio. Cuando la tecnología volvió obsoleta la línea, estos puestos fueron abandonados, dejados para que el desierto los reclamara. Pero queda la pregunta final. Si un lugar como Phoenix, Arizona, puede existir siendo una región igual de seca y árida, ¿por qué Australia no puede sostener una gran población a lo largo de la gran bahía australiana? En 30 días puedes ganar 3.000 euros sin invertir tu propio capital y sin pasar. El gran vacío de la costa sur de Australia es una tierra de barreras geográficas e históricas profundas.
Hemos visto cómo la llanura sin agua del Nullarbor y los acantilados de Bunda, como una fortaleza, rechazaron la exploración y el asentamiento marítimo. Leímos los relatos extremos de exploradores terrestres como Edward John Eyre, que apenas sobrevivió al cruzar un paisaje que describió como un infierno. Pero hoy somos una especie que desafía la geografía. Tenemos tecnología que habría parecido sublime a esos primeros exploradores. Construimos autopistas en desiertos, bombeamos agua sobre montañas y creamos ciudades desde cero. Entonces, ¿por qué esta vasta región costera de más de 1000 kilómetros sigue teniendo menos de 100.000 habitantes, casi todos concentrados en la península de Eyre? ¿Por qué en el siglo XXI el vacío permanece? La respuesta es simple, moderna y absoluta. Economía. Las mismas características geográficas que frustraron la historia hoy hacen imposible cualquier desarrollo a gran escala. Y todo empieza con el recurso más importante, el agua dulce. En la década de 1830, la península de Eyre, especialmente en la zona del actual Port Lincoln, fue considerada seriamente como capital de Australia del Sur. Tenía un puerto natural magnífico, muy superior al de Adelaida, pero los topógrafos descubrieron pronto un fallo fatal. No hay ríos, ni un solo curso permanente. Toda la región, incluido el vasto Nullarbor, depende de lluvias escasas y de acuíferos subterráneos. Esto apenas alcanza para sostener los pueblos existentes y la agricultura de secano, y ya está bajo gran presión. Algunos acuíferos corren riesgo de agotarse. Construir una gran ciudad aquí exigiría una planta desalinizadora enorme y carísima, obligando a toda la población a pagar más por el elemento más básico de la vida. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. Incluso si resolvieras el problema del agua, chocarías de inmediato con la segunda barrera, el aislamiento. Las ciudades no existen en el vacío. Prosperan en redes, como nodos de intercambio de bienes e ideas. Una ciudad en la gran bahía australiana sería un centro para nada, conectada a nada. Está demasiado lejos de todo lo que importa. A más de 1000 kilómetros de Adelaida y casi 2000 de Perth. Transportar cada bien de consumo, cada coche, cada televisor, cada mueble, sería astronómicamente caro. Y a cambio, ¿qué produciría para justificar ese costo? La propia tierra da la respuesta. El Nullarbor no es viable para la agricultura a gran escala. Es el mayor bloque de caliza del mundo, con casi nada de suelo. La más fértil península de Eyre ya es una gran zona agrícola de Australia del Sur, pero para cultivos resistentes como trigo y cebada, capaces de soportar la sequía. Eso sostiene una población estable y dispersa, pero no industrias de alto valor que construyan metrópolis. La región tiene otras 3 industrias importantes, pero ninguna requiere grandes ciudades. La primera es la minería. Es rica en hierro, grafito y zircón. Pero la minería moderna es intensiva en capital, no en mano de obra. Usa personal especializado por turnos o ciudades de empresa como Whyalla. No genera el crecimiento diverso de una gran ciudad. La segunda industria es la impulsada por el afloramiento costero, acuicultura y pesca. Las aguas frías y ricas en nutrientes convierten a Port Lincoln en la capital del marisco de Australia, hogar de la flota del atún rojo del sur, de millones de dólares. Pero de nuevo, crea una ciudad especializada y próspera, no un gran centro urbano.